Hola hermanos, buenos días, ¿cómo están? Gracia y paz del Señor Jesucristo para este hermoso momento donde podemos una vez más participar de los símbolos de esta mesa servida que tenemos en este momento. La idea es poder todos juntos como iglesia, unánimes, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, que podamos participar de la copa y del pan, que representa en este momento la sangre de nuestro Señor Jesucristo, vertida, derramada en la cruz del Calvario a favor de nosotros, y del pan, que representa el cuerpo partido, machacado, lacerado, escupido, ese cuerpo el cual cargó todo lo que nos correspondía también a nosotros cargar por la causa del pecado. Por eso en este momento, eh, antes de participar, quiero tener un pequeño pensamiento de acuerdo a lo que nos llama el Señor, porque en 1 Corintios el Señor nos dejó bien claro, por medio del apóstol Pablo, de que teníamos que hacer memoria de esa muerte, de ese sacrificio a favor de nosotros, y que quedó instituido, quedó como un mandamiento, quedó como un momento en el cual nosotros podemos testificar de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros cuando lo hacemos y nos reunimos, realmente es un momento donde se habla pura y exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo, de la cruz del Calvario, de la sangre redentora, del pecado que nos acechaba, del pecado que nos separaba de Dios, de aquella forma, de aquella incapacidad que nosotros los seres humanos teníamos para acercarnos a Dios, pero por medio del justo que murió por los injustos. Él fue quien hizo ese camino para llevarnos al Padre, como dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Así dijo el Señor Jesús. Y realmente yo lo he vivido, y cada uno de los creyentes, los que hemos sido salvados por esa sangre redentora, los que hemos podido entregar nuestras vidas arrodillados, humillados delante del Señor, y Él reconoció esa humildad de corazón y Él aceptó de hacernos familia de Él. Pero primero que nada tuvo que haber dos cosas importantes. Algo que Dios tuvo que hacer, que fue idear este camino de salvación, que fue algo precioso. Fue algo que realmente no los podríamos imaginar nosotros, porque nosotros siendo padres no nos imaginaríamos nunca de poner a nuestro hijo como el antídoto para el pecado, de poner a nuestros hijos como la solución para entablar una relación con alguien. Yo creo que es algo inexplicable, algo que no podemos entender, algo que a nuestros pensamientos no son capaces de entender, ese plan de salvación que nuestro Señor, nuestro Dios, hizo por medio de su Hijo, el Señor Jesús. Por eso mismo, en este momento, quiero compartir algo en relación a los pensamientos, el pensamiento que nosotros tenemos y el pensamiento de Dios. Cuando hablamos de un pensamiento, vamos a compartir en la cena del Señor un pensamiento, ¿no? Y el pensamiento es en realidad compartir o recordar lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. En la palabra del Señor, buscando y estudiando, hay pocos versículos que hablan de los pensamientos que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Es un pensamiento que nosotros, vuelvo a repetir, no está a nuestro alcance. Nosotros tenemos nuestros pensamientos, ¿no? Pero no tienen nada que ver con los pensamientos de Dios. Por eso en Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos. Claro que no. Es imposible de que nosotros tengamos los mismos pensamientos que Dios. Es verdad.
Y el Salmo 139, 17, el salmista David habla en el Salmo 139, 17, dice: cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos, innumerables. Está hablando de cantidades de pensamientos. Pensamientos preciosos, dice el salmista, ¿no? Si los enumero, se multiplican más que la arena. Imagínense los pensamientos preciosos de Dios que tiene para con nosotros, que son innumerables. No tienen cuenta. Es imposible contar la arena. El hecho de que sea un puñado de arena ya es casi imposible contarlo. Imagínense lo que el salmista decía y lo que había descubierto el salmista, ¿no? Pero cuando en el 23 el salmista le dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y aquí es cuando hay una brecha, ¿no? Hay un barranco entre los pensamientos de Dios y los pensamientos nuestros. El salmista le dice: pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame en el camino eterno. Ya el salmista automáticamente se da cuenta de que ni el pensamiento ni los caminos son los mismos caminos de Dios, ¿no? Entonces, los pensamientos de Dios son innumerables, son incontables. Y yo me ponía a pensar, digo: Señor, pero tantos pensamientos a favor de nosotros, ¿cuánto amor has tenido para que esos pensamientos se puedan llevar a cabo en nosotros, Señor? Yo le digo esto, hermano: si no hubiese habido un buen pensamiento en Dios de mi vida, de la vana vida que yo llevaba, de esa forma de vivir, de esa forma de estar separado de Dios, si el pensamiento de Dios hubiese sido otro, le puedo asegurar, hermano, que yo en este momento no sería una persona salva, no sería una persona que busca de conocerle a Dios cada día, no sería aquella ovejita que el Señor le puso un nombre y que la añadió a su rebaño. No sería su pueblo, pero son innumerables y son preciosos los pensamientos del Señor, que en esos pensamientos innumerables y preciosos me incluyó a mí, lo incluyó a usted, incluyó a su Hijo unigénito, a nuestro Señor Jesucristo, para darnos esa salvación y poder tener una relación con Él y una relación por la eternidad. Pero nuestros pensamientos son distintos. Tenemos otra visión nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque aún en nosotros, en nuestra carne, en nuestra chicha, sigue esa naturaleza. Está esa naturaleza caída, esa naturaleza pecaminosa que nos acecha, que nos empuja a buscar otro camino, que nos lleva y nos quiere trasladar hacia otro camino, hacia otro pensamiento. Por eso muchas veces cuesta de tener presente el pensamiento constante de nuestro Señor. Estar pensando en Él, pensar en su obra, en su amor, pensar en lo que Él quiere hacer, en su voluntad, pensar en llevar las buenas nuevas, pensar en hacer el bien, pensar en ser misericordioso. Hay un montón de cosas que nosotros no podemos hacerlas, pero el Señor sí puede hacerlas en nosotros. Porque en 1 Corintios capítulo 2 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Teniendo la mente de Cristo, el Espíritu Santo en nosotros hace que tengamos la mente de Cristo, nuestros pensamientos ya comienzan a tener otra dirección. Ya comienzan a tener otra dirección. Pero aún así no siguen siendo los mismos pensamientos que Dios, porque lo decía en Isaías 55:8. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
tiene pensamientos mucho más altos, tiene unos caminos mucho más altos que ni siquiera nos imaginamos nosotros. Pero si nos abrazamos, nos aferramos a Él, el Señor nos va a ir sorprendiendo, nos va a ir dando cosas que no nos imaginamos nunca. Dice que hay cosas que tiene guardada el Señor que no han subido ni siquiera al corazón de hombre. Ah, Señor, qué hermoso tus pensamientos. Cuán numerosos son tus pensamientos. Cuán preciosos son tus pensamientos, Señor. Y en este momento quiero que pensemos y recordemos en lo que el Señor Jesús hizo. No los olvidemos de lo que el Señor Jesús hizo. Aunque estemos siendo zarandeados, aunque la iglesia siga siendo alterada, zarandeada, tambaleada, como quiera que le llamemos, hermanos míos, hay algo que el Señor tiene pensado para nosotros, de que no nos olvidemos de la muerte del Señor Jesucristo. Por eso quiero que juntos, como iglesia, podamos participar de la copa y del pan, para que podamos recordar que nuestra mente, nuestros pensamientos estén concentrados en la muerte de nuestro Señor Jesucristo y no nos distraigamos, que nuestros pensamientos no se distraigan donde hemos sido llamados, de dónde hemos sido sacados y para qué hemos sido sacados de la esclavitud del pecado. Para darle gloria a Dios, para exaltar, para anunciar cuántas cosas hermosas, hermano mío. Los pensamientos de Dios son preciosos y numerosos para cada uno de sus hijos. Así que, hermanos, en este momento quiero orar, pedir que el Señor bendiga este pan, como dice la palabra, que por la oración y por la palabra del Señor los alimentos son santificados y por eso en este momento vamos a dar gracias por este pan. Señor, te doy gracias por este hermoso momento, Señor, donde podemos hacer memoria del sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Te doy gracias, Señor, porque en este momento tenemos el privilegio, Señor, de estar alrededor de esta mesa servida, donde está el pan y está la copa de vino, Señor. Señor, queremos pedirte por este pan que lo bendiga, Señor, para poder hacer memoria como símbolo, como representación de tu cuerpo, Señor, como dejaste instituido en 1 Corintios, en tu palabra, Señor, donde representa tu cuerpo maltratado, traspasado, lacerado, disfigurado, Señor, cargando con nuestros pecados, algo que nos correspondía a nosotros, los pecadores, pasar por ese lugar, recibir ese castigo, pero tú, Señor Jesús, lo tomaste por nosotros, Señor. Por eso en esta hora, Señor, agradecidos estamos y con un corazón examinado, queremos ser partícipes dignos, Señor, de este pan y de esta copa, Señor. Por eso te damos gracias y te pedimos que bendigas este pan en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Forma, como dice en 1 Corintios 11, que también tomó la copa el Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced de esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Oramos por la copa. Señor, te damos gracias por esta copa servida que contiene el fruto de la vid, donde podemos representar tu sangre derramada a favor de nosotros en la cruz del Calvario, la sangre redentora que nos limpió de toda mancha, de toda inequidad, de todo pecado, que nos trasladó de todo en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos míos, el Señor bendiga este tiempo y que podamos hacerlo dignamente para que realmente podamos cumplir lo que dice en su palabra.
haced memoria de mí hasta que yo venga a buscarlos. El Señor bendiga nuestras vidas y que lo podamos seguir haciendo todos los días, todos los primeros días, el primer día de la semana.